Buenas tardes a todos. Empezamos este segundo webinar del programa de mentoras de Sedoptica MOF, Científicas Conectadas 2, y hoy hablamos de Manual de Supervivencia para la Carrera Investigadora. Dejo la palabra a la doctora María Viñas, así nos presenta el área y será también la ponente de la primera charla, y no le quito tiempo. María Viñas es investigadora individual fellow María Sklodowska-Curie Actions en el Instituto de Óptica de CSIC. Trabaja en óptica visual y biofotónica. Actualmente es la presidenta de Sedoptica MOF y es OSA Ambassador por este año. Es cofundadora también de la spin-off del CSIC, Twice Vision. Le dejo la palabra, me quito la cámara. Vale. Gracias, Francesca, por la presentación y, bueno, buenas tardes a todos y a todas. Os voy a presentar rápidamente en consiste el área de mujeres de óptica y fotónica de la Sociedad Española de Óptica, y luego vamos a ir directamente a la primera de las charlas. El área de mujeres en óptica y fotónica de la Sociedad Española de Óptica, nosotros la llamamos Sedoptica MOF, se creó en el año 2018, hace 2 años, no llega a 2 años. Y bueno, sus objetivos son los que veis aquí, principalmente visibilizar el papel de las investigadoras o profesionales de la óptica y la fotónica, fomentar vocaciones científicas femeninas en este mismo área y, sobre todo, servir de foro de debate para todos los temas relacionados con la igualdad de género y la ruptura del techo de cristal en los diferentes niveles de la carrera investigadora o de la carrera profesional, y un poco de todo eso vamos a hablar hoy. Actualmente, esta es la estructura del área de mujeres. Hay una junta, como veis, que consta de presidenta, vicepresidenta y secretaria y tesorera. Y luego tenemos 3 grupos de trabajo, por así decirlo. El de mentoras, que es el que organiza el webinar de hoy, que preside Sánchez Cagalazzi, que es la investigadora que ha iniciado la sesión. Tenemos el proyecto Conoce a las investigadoras, en el que hacemos pues entrevistas mensuales a investigadores de todos los niveles, que podéis ver en nuestra página web. No sé si veis aquí arriba, esa es nuestra página web y nuestra cuenta de Twitter, por si queréis seguirnos. Allí colgamos toda nuestra información, los proyectos que llevamos y tal. Y el proyecto en números, que bueno, estamos trabajando en ello, con el que queremos un poco pintar el retrato de la óptica de las mujeres en óptica y fotónica en España. Porque, bueno, a día de hoy tampoco hay muchos datos y, bueno, queremos ver cómo es la situación actual de la misma, ¿no? Como ha dicho Francesca, este es el segundo webinar de la serie de programa de mentoras. Yo voy a hacer la primera charla, la segunda la hará la doctora Gloria González Morales, y para todos estos webinars que estamos organizando, Sedoptica ofrece la oportunidad de obtener un justificante de asistencia, que, como veréis luego en nuestra charla, pues son bastante interesantes cuando estás haciendo tu tesis doctoral. Son gratis para los socios de Sedoptica, que no sé si lo sois, y si no lo sois, creo que tenéis que abonar 10 euros y aquí vienen las instrucciones. Si os interesa, al final os podéis pedir la información de nuevo. Vale, pues vamos a la charla. Lo hemos llamado ¿Cómo avanzar en tu carrera profesional? Vivir y no sobrevivir. Y bueno, antes de empezar, un par de consideraciones. Esto es la idea es que sea una charla general para contaros cómo vemos nosotros la carrera investigadora. Queremos hacer énfasis en problemas que pueden tener las investigadoras, pero bueno, ya veréis que la mayoría de las cosas de las que vamos a hablar son comunes a investigadores e investigadoras, pero sí que hay algunos aspectos en los que las mujeres pues lo tienen un poquito más difícil. Y hay un cierto sesgo hacia lo experimental y hacia las ciencias aplicadas, la física aplicada, porque la mayoría de nosotras somos investigadoras bien predocs o postdocs, pues que somos experimentales y somos la mayoría del área de la óptica, la física y bastante experimental, ¿no? Bueno, la carrera científica, aquí voy a utilizar durante la charla un montón de cómics, de PhD Comics, no sé si lo conocéis, pero a mí realmente me parece que ilustra muy bien cuál es las diferentes actividades que hacemos en nuestra carrera, ¿no? Por ejemplo, uno piensa que tiene una idea maravillosa, se va a su laboratorio, va a empezar a hacer experimentos súper chulos y a la vez conseguir su doctorado y tal.
Y claro, luego la realidad es que hay muchas cosas, parte del ecosistema, como este martillo de aquí, que al final dificultan la consecución de esa idea y en muchos casos, pues igual la no consecución o la no obtención de ese título. Nosotros hoy queremos dar un punto de vista optimista, ¿no? Y a pesar de que, bueno, pues hay casos complicados, ¿no? Hay carreras científicas más o menos complicadas, pues vamos a intentar ser un poco positivos, ¿no? Esto que es la teoría, pues se traduce en lo siguiente, en que la carrera científica en realidad o de manera general empieza con el hecho de cursar un máster en la especialidad que sea y al final el objetivo es ser el IP de tu propio grupo o tener una cierta estabilidad que te permita desarrollar tus líneas de investigación o las ideas que a ti te gusten con una cierta pues, independencia y con un cierto soporte económico. Hemos de decir que aunque la carrera científica, la carrera investigadora es muy parecida en todas partes del mundo, hoy vamos a hablar de lo que pasa en España, ¿vale? Entonces, habitualmente después del máster y después de una serie de cosas, las que hablaremos ahora, pues uno consigue su título de doctorado, ¿vale? Y luego hace un postdoc, 2 postdocs, 3, N postdocs. Y bueno, si luego tiene suerte y tal, pues consigue llegar a esa parte de tener un grupo propio o estabilidad. Esta fase de varios postdocs, de un milagro entre medias y tal, se puede acortar, se puede alargar o se puede romper. Hay gente que abandona. Pero bueno, un poco esta sería la línea a seguir, ¿no? Durante la etapa predoctoral, ¿qué es lo que se hace? Y lo que supongo que muchos de vosotros estaréis haciendo, pues se hace, en nuestro caso, como ya os he dicho, somos experimentales, se pasa mucho tiempo en el laboratorio, hay experimentos que salen mal. Si eres teórico, dedicas mucho tiempo a desarrollar programas, a simular cosas que a veces salen bien, a veces salen mal. Si tienes la opción o la obligación, muchas veces tienes que dar docencia en la universidad, y además tienes que asistir a congresos, establecer una buena red de contactos, que es muy importante en todos los niveles de la carrera investigadora, pero además tienes que conseguir una formación multidisciplinar, tienes que, por supuesto, publicar, porque sin publicaciones no hay tesis, y actualmente es muy importante conseguir patentes, cosa que puede ser más o menos difícil en función del área, ¿no? Además de todo esto, bueno, aquí hay una errata, soft skills, es que no sé cómo se dice en castellano, pero bueno, son esa serie de propiedades o habilidades un poco asociadas, ¿no? a las tareas científicas. En primer lugar, un científico tiene que hablar en público, tiene que dar charlas científicas atractivas, tenemos que aprender a presentar nuestros resultados de manera que sea interesante y que sea fácil de entender. Hay que aprender a recibir las críticas y también a hacerlas. Es importante ver una charla y saber, o leer un paper y saber si es interesante o no, si la investigación que hay detrás es buena o no. Pero además, por ejemplo, hay que hacer divulgación. Es muy importante para los científicos poner en contexto lo que hacemos y contar a otros científicos o incluso a la sociedad qué es lo que estamos haciendo. La autopromoción entendida en el sentido de que tienes que contar a los demás lo que estás haciendo, tienes que explicar tus habilidades, tus capacidades y en realidad si no lo haces tú o no tienes un director de tesis que loe tus capacidades, pues tienes que hacerlo tú. Gestión universitaria en el sentido de que hay que empezar a coordinar, pues no sé si asignaturas, es muy ambicioso, pero bueno, tareas de gestión docente, gestión de proyectos, y también hay que empezar a colaborar con la industria en proyectos o, bueno, incluso patentes, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Esto es un ejemplo de lo que ocurre. En tu primer año, pues tienes un único proyecto pequeñito, las cosas están bajo control, te dedicas a leer papers, a intentar que las cosas no salgan de madre y el último año que estás intentando defender tu tesis, pues ya estás en 8.000 proyectos, tienes que dar no sé cuántas mil horas de clase, tienes estudiantes, tienes muchas cosas, las cosas se acumulan, ¿no? El último año de tesis suele ser muy, muy loco. Pero es que además de todo esto hay que mantener un balance entre nuestra vida personal y nuestra vida laboral, por así decirlo. Hay que mantener una estabilidad mental que muchas veces en una carrera tan exigente como la científica, con tantos altos y bajos, con tantas presiones por publicar, porque no llega la financiación, bueno, pues por muchas cosas es complicado. Hay que aprender a gestionar el estrés y hay que aprender a gestionar cosas como el síndrome del impostor, que, bueno, afecta especialmente a las investigadoras, ¿no? Aquello de decir, bueno, dudar de si uno está allí por méritos propios o si no debería estar allí, si no se ha ganado el derecho a estar en la mesa, ¿no?
Entonces, una serie de preguntas, ¿no? Bueno, hay que hacer un doctorado, sí o no, ¿por qué deberíamos hacerlo? No sabíamos muy bien el nivel de la gente que iba a asistir, entonces igual para los que estáis ya acabando el doctorado esto es muy básico, pero unos consejos bastante generales es pensar en la motivación, porque uno se plantea hacer una tesis doctoral, cómo se elige un tema de tesis, ¿no? ¿Qué es más importante? Tener un buen director, aunque sea en un tema que no está, bueno, que no está de moda y que, bueno, igual luego pues es más difícil seguir con tu carrera investigadora, o es importante seguir el tema que te gusta, aunque luego tengas que lidiar con un director de tesis que igual no es el mejor. En cuanto a los experimentales, por ejemplo, ¿habéis visto alguna vez un laboratorio? ¿Sabéis cómo es el trabajo en un laboratorio? Porque muchas veces tienes algo idealizado y resulta que te dan una beca predoctoral, empiezas tu tesis y dices, pero bueno, es que esto no, yo no quiero tener nada que ver con esto, ¿no? ¿Tenéis experiencia en investigación? ¿Habéis colaborado con algún departamento? O decís, mira, yo es que no soy experimental, yo no quiero estar alineando láseres, yo no quiero montar un sistema y a mí me interesa simular el comportamiento de un sistema de tal manera o así. Todo esto son preguntas que hay que hacerse antes de empezar una tesis. Hay gente que se plantea la estabilidad de los 4 años que da una beca predoctoral. Es otro objetivo. Lo que pasa es que las becas predoctorales también son complicadas de conseguir. Hay gente que quiere ser profesor de universidad y hacer una tesis doctoral es un requisito imprescindible para conseguirlo. Hay muchísimas opciones, ¿no? Hay que un poco plantearse todo esto al principio, pero lo más importante es que no hay ninguna opción que sea equivocada y que además se puede cambiar. O sea, uno puede decidir empezar una tesis, luego decir que bien el tema o bien el grupo no le interesa y cambiar de grupo, bien no quiere hacer la tesis doctoral, no quiere hacer una tesis doctoral teórica, sino que igual se plantea algo más aplicado o incluso quiere hacerla hacer un doctorado industrial u otro tipo de cosas. Esto es muy importante. Las opciones son muy amplias y no hay ninguna que sea ni correcta al 100% ni incorrecta al 100%. Bueno, antes he hablado de ello al final, pero es muy importante el equilibrio entre la vida personal y laboral. Muchas veces se nos olvida mientras estamos en el laboratorio, delante del ordenador, que bueno, todos estos deadlines que tenemos, estas fechas de entrega y tal, bueno, pues están dentro de un contexto que como nos ha puesto ahora pues la COVID bastante claro, pues es algo secundario en el discurrir general de la vida. Entonces siempre hay que relativizar las cosas, ¿no? Como decía antes, elegir un buen director de tesis es muy importante. Cuando os planteéis elegir un buen director de tesis o un director de tesis, es muy importante hablar con antiguos o actuales estudiantes de doctorado. Hay que tener cuidado si uno pregunta a los doctorandos en sus últimos años o últimos meses antes de escribir la tesis, porque suelen o solemos estar un poco desquiciados y todo se magnifica, así que hay que tener hay que tomarlo todo con perspectiva. Y hay que comprobar si se tienen los mismos objetivos que un director de tesis, que el director de tesis. A veces nos planteamos hacer la tesis en tal grupo porque es súper grande, el IP es súper potente y tal, y bueno, pues eso tiene sus servidumbres. O, sin embargo, bueno, no, yo sí quiero hacerlo en este grupo porque justo trabajan en lo que a mí me gusta y tal. Bueno, eso también tiene otras ventajas y desventajas. Entonces, no digo que hagáis un quest como este de aquí, de, bueno, saber si tiene hermanos o sobrinos vuestro director de tesis, pero sí que investiguéis un poco. Hay herramientas como LabVisor o, bueno, diferentes foros en los que podéis preguntar, luego podemos hablar más de esto si queréis. Y es muy importante tener información. La información es poder y en este caso todavía más. Una vez comenzada la tesis, es muy importante tener reuniones periódicas con el director de tesis. Hay que alinear vuestros objetivos, tanto los del doctorando como con los del director de tesis. Y eso no siempre es fácil. Cuando hay desencuentros entre un doctorando y un director de tesis, son muy difíciles de gestionar porque es una relación difícil, es profesional, pero hay en juego otras cosas. Entonces es muy importante que ese hilo pues, sea lo más cercano posible. Y esto es importante, por ejemplo, es algo que yo empecé a hacer bastante tarde en la tesis, es que hay que tener una especie de cronograma de tus metas profesionales. Aunque luego vaya cambiando, porque es importante adaptarse, ¿no?, a cambios en la carrera, pero hay que tener unos ciertos escalones en mente y a partir de ahí pues ir hacia adelante, hacia un lado, hacia otro, pero bueno, tener una cierta estructura. Es importante ser honesto con el director de tesis, si te has cargado algo, si necesitas correcciones. En general, ser honesto es siempre la mejor opción. Esto puede tener
excepciones, ¿no? Hay relaciones doctorando-director de tesis que son insalvables, pero en general hay que intentar tener una buena relación y ser bastante directo y decir cuando las cosas no funcionan. Y esto es importante, el hablar de los planes post-tesis, porque uno piensa, o llega un momento en el que dice, no, yo tengo que defender mi tesis y luego ya me da igual todo, no sé qué, no. Porque seguramente vas a acabar tu tesis, seguirás teniendo experimentos pendientes, tu primer postdoc lo vas a conseguir gracias a una carta de recomendación de tu director de tesis. Entonces es importante que haya una cierta continuidad. En ciencia en general, en todos los niveles de la carrera científica, los contactos son muy importantes, ¿vale? La teoría nos dice que este mundo está basado en los méritos, pero bueno, a los méritos hay que añadirle bastantes cosas, como veremos ahora, y uno de ellos son los contactos, ¿vale? Ahora empezamos ya con cosas prácticas, ¿no? Por ejemplo, al principio de la tesis te dicen siempre, no, empieza a leer muchos papers porque tienes que ponerte al día del estado del arte y tal, no sé qué. Entonces parece que según vas avanzando en tu etapa predoctoral, pues dejas de leer tantos papers porque tienes más trabajo. No sé qué. Bueno, pues es importante seguir haciendo eso, pero además hacerlo de manera organizada. Tenéis que empezar a usar Mendeley y este tipo de gestores de bibliografía. Pero además, un cuaderno de laboratorio bien organizado no es solo para el laboratorio, es para todo vuestro trabajo de tesis. Hay que documentar muy bien los métodos experimentales, los códigos, las hipótesis originales, qué datos se han recogido, cuándo, en qué condiciones. Algo muy importante es realizar resúmenes detallados tanto de los experimentos como de los resultados obtenidos, y de ahí se pueden ir generando los primeros borradores de cara bien a papers, que sean luego capítulos de tu tesis, o bien para los capítulos de la tesis directamente. Esto te permite darte cuenta, por ejemplo, si dedicas tiempo a organizar los resultados, si te falta alguna parte esencial de esos resultados, y es más fácil hacer un experimento adicional un mes después de haber hecho el experimento original que 3 años después cuando te pones a escribir la tesis. Eso es una pequeña catástrofe, ¿vale? Algo muy importante es hacer fotos de los montajes. No digo que os pongáis en modo Instagram a haceros una foto encima del láser así posando en plan la maja desnuda, pero sí que luego es importante a la hora de ver las tesis. Si tenéis un vistazo, si tenéis la oportunidad de echar un vistazo a tesis anteriores de vuestro grupo, y así veis que, bueno, pues que este tipo de cosas hay que incorporarlas. Y seguramente me he dejado algunas cosas más, pero bueno, esto es los consejos que nos parecen así más interesantes, ¿no? A la hora de organizar vuestro trabajo. Todo el mundo ha tenido o tiene en su laboratorio una pizarra de este estilo, ¿no? Y todo el mundo ha llegado un día por la mañana y el personal de limpieza ha limpiado la pizarra y está en blanco. Entonces, todas las notas que habías hecho sobre el experimento tal, las condiciones, la potencia del láser y no sé qué, pues ya no están. Si están en tu cuaderno de laboratorio, pues oye, no pierdes todo el trabajo. En este sentido, la organización y las copias de seguridad son súper importantes, ¿vale? Yo tengo una compañera que 2 días antes de depositar su tesis, bueno, ella tenía un montón de copias de seguridad, tenía una copia en el disco duro y tal. Bueno, pues su ordenador murió, entonces solo tenía la última copia que había hecho en el disco duro. Y el disco duro, pues le empezó a dar problemas y tuvo vamos, casi le da un ataque al corazón. Al final todo se solucionó, pero bueno, yo por ejemplo trabajo mucho online, trabajo con Dropbox, cosas así. Trabajar en la nube suele ser bastante interesante. Y ya nos estamos desplazando hacia ya habilidades o capacidades un poco fuera de las científicas y más hacia cosas un poco alrededor, ¿no? El ecosistema de la carrera científica. Es muy importante socializar con el grupo de investigación, con el tuyo, con otros del mismo departamento, con otros estudiantes. Cuando viene un profesor invitado a dar una charla, es importante establecer contactos, establecer relaciones científicas, pero también sociales, ¿vale? No es lo mismo que luego tu director de tesis le escriba a otro investigador, oye, fulanito, que quiero que mi estudiante o que mi investigador predoctoral haga una estancia contigo. No es lo mismo que ese señor se acuerde del chico simpático o la chica simpática que se tomó un café con él y estuvieron hablando de ciencia o de lo que sea, que, es que no tengo ni idea de quién me hablas porque ni siquiera se acercó a hablar conmigo, ¿vale? En ciencia el networking es realmente importante, y esto es algo de lo que nos damos cuenta pues cuando ya estamos a punto de defender la tesis, y es muy importante desde el principio. Perdemos muchas oportunidades porque nos da vergüenza, porque, bueno, pues la vida, o sea, no todo el mundo es súper extrovertido, y perdemos muchas oportunidades en ese sentido.
Pero además, y esto es algo importante, además lo hemos añadido hoy porque no habíamos considerado que fuera importante y luego discutiendo hemos visto que sí, es importante implicarse en las tareas de organización del grupo. Y esto son palabras textuales de una compañera, no voy a decir quién es, pero nadie quiere trabajar con el compañero al que siempre hay que irle detrás para que haga algo que no le implique un beneficio personal inmediato a él o a ella. Trabajar en un laboratorio, de nuevo digo, desde nuestro punto de vista experimental, no es un trabajo individual, hay que trabajar en grupo, hay diferentes niveles de responsabilidad y de organización del trabajo, pero en realidad, en general, a nadie le gusta la persona aprovechada, ¿no? Que quiere que los demás le hagan todo el trabajo y él llevarse el mérito, ¿no? Esto es muy importante, el trabajo en grupo, el trabajo colaborativo, ¿no? El liderar tus proyectos con capacidad, liderar los proyectos es muy importante, pero hay que saber trabajar en equipo y además reconocer el trabajo que hacen los demás. No se puede llegar a una reunión de departamento y decir yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, sin decir y fulanita me ha ayudado en esto y fulanita me ha ayudado en lo otro. Es importante reconocer el crédito al trabajo de la gente, así como se hace en las autorías de los papers o en las autorías de los trabajos. En general, un consejo es que si os atascáis, pidáis ayuda, y no solo a vuestro director de tesis. Probablemente el problema que tengáis lo haya tenido algún compañero del departamento antes, algún otro estudiante e incluso algún otro investigador postdoctoral. Bueno, pues pidiendo ayuda, muchas veces estos problemas se solucionan. También en el sentido del networking hay que asistir a seminarios del departamento, tuyos, de otros, de tu tema, de otros temas. Así como en los congresos hay que socializar, hay que hacer preguntas y perder el miedo. Esto es muy importante en el caso de las científicas porque, sobre todo científicas en áreas en las que pues, somos muy poquitas chicas, hay muchos investigadores, el porcentaje está claramente descompensado, pues da vergüenza, ¿no? Ser la única o de las 5 o 10 únicas en la sala y preguntar. Y bueno, hay que perder esos miedos, ¿vale? En todos los sentidos. Bueno, un poco esto es de lo que hablaba, ¿no? Ser la única chica en la habitación, pues no es siempre, no es casi nunca agradable. ¿Qué es muy importante en el doctorado? Presentar tu investigación, no solo en el doctorado, sino en ciencia, ¿no? Hay que presentar la investigación o tus datos, tanto empezar en reuniones de departamento, en seminarios internos, en congresos, empezar en escalones pequeñitos, como por ejemplo seminarios semanales de tu departamento, pues te ayuda a entrenar, te ayuda a contar al resto de gente qué es lo que estás haciendo y te ayuda a tener feedback, a que te digan, bueno, pues será muy guay, pero no nos hemos enterado de nada, tienes que aprender a contar las cosas de otra manera, ¿vale? Todo esto te ayuda para las presentaciones en congresos, para incluso el día de defensa de tu tesis, porque bueno, tienes que contarle tu tesis a un tribunal que sí es del área, pero no, igual no tan especializado como tú o como tu trabajo, ¿no? Y es muy importante para entrevistas de trabajo. Por ejemplo, para entrevistas de contratos postdoctorales, muchas veces hay que hacer una entrevista personal. A veces incluso te dan un papel y tienes que resolver un problema. Y a veces te hacen unas evaluaciones muy duras porque tú mandas tu currículum y en la entrevista te están diciendo, bueno, sí, tienes muchas publicaciones, pero es que no has hecho nada de no sé qué. Y entonces, el estar acostumbrado a presentar tus resultados, a enfrentarte al feedback de la gente y tal, te ayuda a no perder los nervios, ¿vale? Bueno, enfrentarte a estas situaciones con tablas y sin perder las formas, ¿no? Publicar es de lo más importante, ¿no? Uno empieza con un abstract para un congresito, luego llega el primer paper, etcétera, etcétera, ¿no? Pues en este sistema en el que publicas o mueres, ¿no? Publish or perish, hay que enfrentarse lo antes posible a la pesadilla del folio en blanco. Yo tengo una amiga que un día en su primer año de tesis llegó y dijo, ya he escrito mi primer tesis, mi primer paper de primera autora. Y todos así, ¿cuándo? Porque ayer no lo tenías. Y dijo, no, me lo ha escrito mi director de tesis y me lo ha dejado encima de la mesa. Bueno, yo entiendo que eso no es algo común, pero bueno, es mejor enfrentarse a escribir el primer paper y tardar 3 meses y que luego te lo devuelvan en blanco, a que tu primera sesión de escritura en serio sea cuando te pones a escribir la tesis, porque eso puede llevarte al desastre. La docencia. Esto es un tema en el que hay varias de las componentes del área que tienen bastante experiencia, han hecho su tesis en la universidad. Yo mi tesis la hice en el CSIC, entonces mi carga lectiva era la que obligaba a la FPU y no
no he hecho mucho más, pero lo más importante, bueno, desde nuestro punto de vista es que la carga lectiva que te asignen no sea tan grande que no te permita desarrollar tus tareas de investigación, que te permita darte cuenta de si te gusta o no te gusta la clase. Porque si te gusta, te puedes plantear una carrera en la universidad, pero si no te gusta, pues lo mejor es decir, oye, yo prefiero investigar y ya está. Seguramente tengáis que supervisar estudiantes, de máster probablemente, o de grado, y hacerlo todo con certificación, porque de cara a las acreditaciones de la NECA, todo el trabajo que no esté acreditado no sirve para nada. O sea, no sirve que vuestro director de tesis os diga, bueno, fulanito va a hacer el máster con nosotros y tú te encargas de él o de ella. Bueno, pues si no hay un papel que diga que eso lo has hecho, es como si no lo hubieras hecho. Entonces es muy importante pedir certificados para todo. Y luego, la docencia os permite daros cuenta de si queréis tener si que vuestra carrera en el futuro se va a dirigir hacia la universidad o por el contrario, pues queréis hacer algo un poco más enfocado en la investigación u otra cosa totalmente diferente. En cuanto al currículum, y quiero que miréis la parte roja de aquí abajo, es muy importante pedir certificados por todo lo que hagáis, absolutamente por todo, ya que cualquier trabajo del que no tengáis certificado, al menos en España, es trabajo que no es demostrable. Entonces, cualquier actividad de divulgación, de supervisión de estudiantes, de docencia, todo con certificado. ¿Qué entendemos por un currículum multidisciplinar? Que nos permita o bien elegir un postdoc competitivo o irnos a la industria o lo que sea, ¿no? Un currículum competitivo pues tendría que tener un cierto número de publicaciones, de asistencia a congresos, estancias cortas fuera del país, internacionales, algo de docencia o mucha docencia, depende si queréis seguir en la universidad. Tenéis que haber organizado eventos científicos, tipo por ejemplo los seminarios semanales del departamento, algún mini congreso, cosas así. Supervisión de estudiantes de grado o de máster y, bueno, capacidad demostrada, pues por ejemplo, de programación, de herramientas estadísticas, etcétera, etcétera. Además, en grupos grandes con relación con la industria, tendréis que demostrar o tendréis la posibilidad de trabajar con empresas en proyectos conjuntos. Hay la opción de hacer transferencia de la tecnología en forma de patentes o desarrollando un spin-off. Y la divulgación a día de hoy es algo que está muy, muy valorado. Seguramente habrá más cosas, pero bueno, esto es lo que de un primer vistazo nos parecía importante. ¿Y por qué hay que hacer divulgación? Bueno, podríamos vivir encerrados en nuestro laboratorio, pero bueno, la realidad es que el tener capacidades más allá de las académicas o de las científicas hacen que esas capacidades científicas de alguna manera se desarrollen de manera más interesante, ¿no? Y también hay que hacer ver a la sociedad pues qué cosas hacemos y por qué la ciencia es necesaria, que en estos tiempos de pandemia pues no está de más recordar, ¿no? Entonces, siempre es bueno pensar en cómo va a ser nuestro currículum, ¿no? En cómo podemos completarlo. Y aquí hay como 3 consejos, ¿no? Para desarrollar este currículum. No sirve de mucho apuntarse a todas las actividades que veáis. En general hay que ser estratégico y buscar oportunidades que desarrollen vuestro currículum. Ser selectivo, qué huecos veis en vuestro currículum que se pueden mejorar, ¿vale? Yo no sé estadística, pues me voy a hacer un curso de estadística. Me interesa programar en CIMAX porque tal, pues me hago un curso de CIMAX. O es que pues quiero hacer luego docencia o tal, pues oye, quiero hacer cosas de divulgación, cosas así, ¿vale? Sobre todo tenéis que pensar en vuestros objetivos profesionales y personales para después de la tesis, porque en realidad estáis construyendo un currículum para después, ¿no? Escribir la tesis, que parece lo más importante. Bueno, pues lo primero es escribir un outline, ¿no? Quizás es la parte más complicada porque hay que negociarla con el director de tesis, hay que negociarla con los resultados que tienes, con los experimentos que te han salido y con los que no, ¿no? No digo que empecéis a escribir vuestro outline el primer día, pero es importante que todo lo que vais haciendo vaya encajando en una historia que tenga un cierto sentido, ¿no? En ese sentido, pues además del índice, lo interesante es hacer paquetes de trabajo asumibles, que haya una línea argumental clara, que esto a veces es difícil porque tú puedes empezar con una idea, tu proyecto de tesis para la FPU es uno y luego tu proyecto de tesis el día que defiendes no tiene nada que ver. Entonces hay que ir adaptándose a esas cosas. Esto de nunca es demasiado temprano, bueno, hay que mirarlo con pinzas, porque el primer año yo no creo que nadie pueda ponerse a escribir un índice o así,
pero sí es bueno ir ensamblando el trabajo que vais haciendo, hacer tareas cortas y asumibles. Y esto es muy, muy importante. A mí cuando me lo dijeron, yo dije, bueno, sí, pero es que yo quiero que mi tesis sea maravillosa. No, la mejor tesis es una tesis terminada. Lo más importante es tener un manuscrito completo y, bueno, te lo van a devolver lleno de tachones y tal. Pero por otro lado, es mejor que te la revisen bastante a que no te den ningún tipo de feedback. Es muy importante tener en cuenta los plazos de defensa, de depósito de cada universidad. Estudiantes o investigadores postdoctorales antiguos os podrán dar información al respecto, pero varía entre un mes, 3 meses y algunos plazos incluso más largos, ¿no? Y también es importante hablar con tu director o directora de tesis en cuanto a los plazos para las correcciones, ¿vale? No sirve de nada que tú le des un manuscrito completo de tesis el 1 de agosto si es de vacaciones el día 2. Entonces hay que negociar ese tipo de historias. Y luego, para vuestro currículum tenéis que pedir absolutamente todos los premios del mundo. Aquí ponemos los extraordinarios de doctorado, la mención europea y tal. Pero hay que tener muy claros los requisitos para pedir todas estas cosas y desde el primer día tenerlo en cuenta, ¿vale? Porque, bueno, no es que todo el mundo vaya en busca de premios, pero los currículums se diferencian unos de otros en base a estas cosas, ¿no? En el tipo de medallas que tiene cada uno, así que es importante pedirlo todo. Luego ya conseguirlo o no, depende de nosotros o no, pero es importante. Como hemos dicho antes, es importante tener un buen balance entre la vida personal y profesional. Es importante no compararse con los demás. Cada programa y cada tesis son un mundo, entonces que tú tienes 4 papers y el de al lado tiene 2 o 20, pues eso no se puede comparar, ¿vale? Muy importante sobre todo para los experimentales, que a veces los experimentos salen mal, a veces hay que cambiar de plan. Y bueno, hoy estamos positivos, entonces decimos que disfrutes de tu doctorado. Hay días en los que todo va a ser muy complicado y desearías trabajar en una empresa y olvidarte de historias, pero en general, y por lo menos desde mi punto de vista, hablo ahora, mi punto de vista personal es que es una experiencia positiva, ¿no? Este esquema que vi ayer en Twitter habla de nuestra estabilidad mental durante nuestro doctorado, ¿no? Entonces habla de muchas de las cosas que os he ido diciendo, ¿no? Por ejemplo, los problemas económicos, aquí dice que te puede estresar y tal, pero en un país como España, en el que la financiación es tan escasa y tan precaria, pues es uno de los principales problemas. El síndrome del impostor, del que hemos hablado antes, la primera vez que uno falla. Por ejemplo, en España, las FPUs, por ejemplo, ahora se dan a gente con los mejores expedientes académicos, ¿no? Alguien acostumbrado a sacar matrículas de honor cada 2x3, llega a un laboratorio y el primer año, pues todos sus experimentos le salen mal. Pues es un golpe grande, ¿vale? Hay que adaptarse a ese tipo de cosas. Por ejemplo, aquí dice papers, please. Hay que publicar un montón para tener un currículum competitivo. Sin embargo, deberíamos enfocarnos en el tipo de investigación que hacemos, en el tema de investigación, y eso es complicado porque no solo nos afecta a nosotros, no depende de nosotros, sino que depende de nuestro medio ambiente, de nuestro ecosistema, ¿no? Hay bastantes cosas, si queréis verlo en Twitter, es de la doctora Zoe Ayres y bueno, me parece que resume muy bien un poco de lo que hemos estado hablando, ¿no? Todo esto de lo que hemos estado hablando venía muy bien contado en un paper de Nature Careers, que es una investigadora preddoc que en 2018 acababa de leer su tesis y hablaba pues de las 20 cosas que le hubiera gustado saber al empezar su doctorado, y ya veis que nosotros lo hemos modificado un poquito, ¿no? Entonces, esta frase de aquí abajo es muy importante. Hay vida después de la tesis, podemos querer encontrar un postdoc o no, porque podemos querer seguir en la carrera científica, podemos pasarnos a la industria, podemos querer dedicarnos solo a la docencia, podemos incluso hacer otro doctorado, la gente está así de loca, o poner un bar en las Bahamas, esto da igual. Entonces, es muy importante el no olvidar que cambiar la investigación por otra carrera profesional después de realizar la tesis no es un fracaso, es otra posibilidad. Esto con pinzas también, porque claro, no es lo mismo cambiar de carrera porque, bueno, no te gusta lo que haces, a que te veas obligado a hacerlo por motivos económicos u de otro tipo, ¿no? Entonces, bueno, la vida es adaptarse y cambiar la carrera científica por otra no es un fracaso, ¿vale? En general se dice que el progreso científico está construido, pues se basa en el fracaso, pero claro, esto es la teoría de nuevo, porque este hecho es muy complicado de compaginar con un sistema como en el que nos movemos, en el que hay que publicar o morir.
y entonces pues es complicado sobrevivir en este sistema. Entonces, un consejo que os damos es que os informéis de vuestros derechos como investigadores predoctorales, también como postdoctorales, pero bueno, en este caso como predocs, y hay bastantes herramientas, está Precarios, está el Advisor, o sea, hay bastantes herramientas y bueno, os recomendamos que las utilicéis y sobre todo que preguntéis porque de nuevo la información es poder y en este sentido pues poder para vosotros, ¿no? Y bueno, igual que poner un nombre en la luna fue un hecho histórico para la humanidad, conseguir un PhD, un doctorado, es un paso gigante, un buen logro a nivel personal, ¿no? Y sobre todo es importante, si sois Donna Strickland, ya habéis conseguido que os den vuestro premio Nobel por el primer paper que escribisteis como investigadora predoctoral, que tiene un mérito gigante, tanto como ser la tercera mujer en conseguir el premio Nobel de Física. Y bueno, con esto termino. La idea ahora sería, si tenéis preguntas, pues hacedlas. Y si no, pues al final de la charla siguiente, que es la de Gloria, pues tendremos un rato de discusión. Aquí tenéis nuestros contactos en nuestra página web y si queréis preguntarnos más cosas, además en el webinar de hoy, pues estamos abiertos a ello. Gracias. Muchas gracias, María. Estamos aquí. Pues si alguien tiene preguntas ahora, podéis escribirlas en el chat. O si no, os dejamos pensar un poco más y pasamos a la siguiente charla. Ok. Pues me he dado cuenta que no me he presentado al principio. Yo soy Francesca Gallazzi, soy la vocal del programa de mentoras. Vale, pues tenemos aquí una pregunta. Y pues María Santandreu, si quieres ponerte el micro y hacerla tú, así María y María te oye. Si no, te la hago yo. Buenas tardes. Así, vale. Así que está. ¿Me escucháis? Sí. Vale. Pues yo estoy en el grado, estoy estudiando aún y quería saber si todos los doctorados implican tener que hacer horas de docencia o si simplemente están enfocados a investigación o si implican eso sí o sí. Te respondo yo, porque esta es facilita. Vale. En España hay muchas maneras de hacer la tesis doctoral, ¿no? Lo más importante o la mejor, y desde nuestro punto de vista la única, es con financiación, ¿no? Entonces, pues hay diferentes tipos de becas predoctorales, contratos predoctorales, perdón. Algunas son la FPU, la FPI, luego hay de universidades o de diferentes comunidades autónomas y tal. Algunas tienen docencia obligatoria, ¿vale? Como puede ser la FPU, algunas FPI si las haces en universidad, si las haces en centro de investigación no, y las de comunidades pues depende del tipo, ¿vale? Habitualmente siempre se puede negociar. Que yo sepa, solo a día de hoy las FPUs tienen docencia obligatoria y las de las universidades también, claro, si haces ahí la tesis. Yo no vería la docencia como algo obligatorio, una tarea que tienes que llevar a cabo y sacar adelante, sino como una oportunidad, ¿vale? Es cierto que hay gente que de entrada dice, yo no me interesa esto para nada, pero es una buena oportunidad porque luego te puedes acreditar para la NECA y de cara al futuro, a tu futuro post-tesis, es interesante. Dicho esto, si tienes súper claro que tú no quieres dar clase, pues, por ejemplo, puedes dar o el mínimo de horas de clase posible o incluso, por ejemplo, yo hice la tesis en el CSIC, ¿vale? Entonces, en el CSIC antes, bueno, pues intentaban que no perdieras el tiempo para ellos dando clases y que pues te dedicaras a investigar full time. Y este tipo de filosofía pues se mantiene en algunos sitios. Pero vamos, yo vería el hecho de dar clase como algo positivo para ti de cara a tu futuro y de cara a tener un buen currículum y a ver si te gusta, porque tú puedes pensar que no te va a gustar dar clase o que no te sientes capacitada o tal, y luego puedes descubrir que es algo que te interesa. Y además es un buen entrenamiento, porque habitualmente cuando empiezas a dar clase te dan clases de laboratorio o así, cosas bastante sencillas
que no requieren mucho trabajo por tu parte y sin embargo te ayudan a hablar en público, a transmitir conocimientos, ese tipo de cosas. Perfecto, muchas gracias. Vale, gracias María y gracias por la pregunta. Creo que vamos a pasar a la segunda charla. Luego, si tenéis más preguntas, pues al final vamos contestando. Entonces, pues, Gloria, creo que ahora aparecerá por allí. Pues os presento a la doctora Gloria González Morales, que es profesora asociada de psicología en la Claremont Graduate University en California. Se ocupa de psicología de la salud ocupacional, psicología organizacional positiva y problemas de vida al trabajo. ¿No te vemos, Gloria? A ver, ¿no me ves? Ahora sí, perfecto. Genial, pues ya te dejo la palabra. Vale, gracias. Es que se me quita la cámara cuando estoy... A ver, ahora, perfecto. Bueno, pues Martina, que es una de las personas que forman parte del grupo, fue una compañera mía de precarias y de Joves Investigadores cuando yo estaba haciendo la tesis en la Universidad de Valencia y siempre, y últimamente hablamos mucho de feminismo y bueno, me dijo que a ver si podía dar una charla relacionada con ciencia y género, porque muchas de las cosas que he trabajado en los casi 20 años que llevo investigando, pues están relacionadas con el trabajo, el estrés laboral y el género, el trabajo, la familia y la vida personal. Espera un momento que estoy intentando llegar aquí. A ver. Aquí, exacto. La diversidad en el trabajo, estamos haciendo temas de entrenamiento en sesgos para manejar la discriminación y también estoy trabajando en cosas relacionadas con el respeto y las relaciones positivas en las organizaciones. Entonces, pues tiene que ver bastante con lo que vamos a hablar hoy, que es cómo ser una científica en ciencia. Por ejemplo, ¿alguna vez como mujer te has preguntado si estás loca en clase o en el doctorado o en una reunión con otra gente? ¿O le has dado mil vueltas a lo que pasa en la reunión de ayer y aún no puedes entender porque no pudiste hacerte entender? ¿O corren rumores por ahí de que eres una mandona o una borde? ¿O te han dicho que eres demasiado emocional o que eres demasiado fría? Bueno, pues tranquila, porque ni estás loca, ni eres una borde. Y además lo más importante es que no estás sola. De hecho, este tipo de charlas, este tipo de actividades en las que nos encontramos las mujeres y hablamos de lo que nos pasa, nos damos consejos las unas a las otras, como la charla que ha hecho María. Todo esto nos ayuda a estar más conectadas y la conexión entre nosotras nos da más herramientas y más capacidad para entender que lo que nos pasa no es algo inusual o aislado. De hecho, hay investigación que sugiere que las mujeres que atienden conferencias de mujeres resulta que tienen más promociones, más subidas de salario y que además son más optimistas y están más conectadas socialmente. Además, lo más interesante es que mucha de la gente lo que dice es que les ayuda simplemente saber que lo que les pasa a ellas les pasa a los demás también. Y esto es importante porque cuando sufrimos discriminación en el trabajo o lo que se llama ahora microagresiones, está muy de moda ese término, son muy sutiles, son muy ambiguas. Es alguien que, por ejemplo, te miró mal en una reunión o que te interrumpió o que te interrumpe constantemente, pero no sabes si es que lo está haciendo porque tus opiniones no valen o porque realmente tiene un sesgo contra una mujer hablando de ciencia. Y puede ser que lo hayas entendido mal o que seas muy sensible, que es lo que nos suelen decir. Pero cuando compartimos esas experiencias nos damos cuenta de que no somos nosotras las que interpretamos malas cosas, que no estamos locas, que no vemos visiones, que lo que nos está pasando les pasa a las otras. Y entonces cuando empiezas a ver que no es una cuestión particular, sino que en los grandes números existe esa discriminación, tomas perspectiva. Lo ves en la brecha salarial, lo ves en la brecha STEM, lo ves en el techo de cristal que se evidencia en el número de directivas en grandes empresas o en el número de catedráticas que hay en España. Lo ves ahora mismo con la pandemia. Las mujeres están llevando la mayor carga de trabajo extra.
Y a nivel individual la gente dice, bueno, yo tengo una compañera que dice, no, es que claro, mi marido tiene que hacer llamadas y su trabajo es hacer llamadas, así que está 8 horas metido en una habitación y no sale. Pero yo, como soy la profesora y la que tiene más independencia, pues soy la que lleva la tarea de los niños. Pero es que eso, sumado, lleva a que al final seamos las que estamos perdiendo más. Y de hecho han salido ya investigaciones diciendo que los artículos sometidos a revistas han disminuido el número de mujeres durante el COVID en términos de ciencia. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí es que voy a explicar algunas de las razones por las que esto nos ocurre desde una perspectiva psicológica y sociológica. De hecho, bueno, yo soy doctora en psicología, en concreto en psicología social y de su rama aplicada de psicología organizacional y del trabajo. Y esa rama ha estudiado durante mucho tiempo la diversidad en las organizaciones, el acoso sexual, la discriminación por género, por raza y los programas de diversidad, incluso en las organizaciones que tanto están de moda ahora. A veces me sorprende cuando tengo amigos y amigas en ramas científicas y técnicas que están buscando o creando información que ya existe acerca de estos problemas. En ciencias sociales hemos estado haciendo esto durante mucho tiempo. De hecho, hay líneas de investigación enteras dedicadas a estudiar lo que nos pasa a las minorías en el trabajo e incluso hay investigación específica dedicada a STEM. En este webinar lo que quiero es darle recursos y unas pinceladas acerca de la evidencia que tenemos sobre lo que nos pasa como científicas y explicar por qué estamos agotadas. Porque aparte del 100% del trabajo que ya María nos ha explicado en la primera parte de la charla, y que además tenemos responsabilidades domésticas, muchas de nosotras, también tenemos que invertir energía en que se nos tome en serio, en darle vueltas a cómo nos comunicamos más eficientemente, a buscar apoyo social para desahogarnos cuando recibimos una microagresión, a ir a charlas como esta para averiguar cómo podemos manejarlo. Vamos, todas esas cosas que otros científicos no tienen que preocuparse porque no tienen ni siquiera que pensar en ello. En esta charla me gustaría aclarar que hablo de manera binaria de hombres y mujeres, pero me refiero a personas que se identifican como mujeres como hombres, independientemente de su condición cis o transgénero. La mayor parte de la investigación se ha realizado con muestras de participantes y género. Sin embargo, podemos extrapolar gran parte de lo que sabemos acerca de sesgos, estereotipos y sistemas opresivos a todas aquellas personas que no entran en los roles esperados por lo que llamamos la masculinidad hegemónica y los sistemas patriarcales. De hecho, les voy a dar un palabra nuevo, que es el quiriarcado. Ya en el 92, esto fue una feminista científica social, Schuller Fiorenza, que dijo que, bueno, si queremos hacer un feminismo interseccional, nos deberíamos referir a los sistemas de opresión y privilegio en vez de como patriarcado, quiriarcado, para poder englobar a aquellas personas oprimidas no solo por su género, sino también por su identidad de género, su diversidad sexual, su venia, diferentes niveles de capacidad, etc. Aquí voy dejando pequeñas cosas que pueden ir, por ejemplo, Women in the Workplace tiene un montón de información acerca de los problemas que las mujeres enfrentan en la organización y estrategias de mejora. En 20 minutos la verdad es que no puedo explicarles todo, así que voy a intentar ser breve y dar solamente algunas ideas. Bueno, la charla la titulé Cuestión de óptica, pues porque venía al pelo, pero la idea es que todo lo que nos pasa como científicas con durante nuestra formación y durante nuestra carrera profesional, lo podemos explicar usando una lupa o un microscopio y pensando en los aspectos psicológicos, es decir, cómo nos ven los demás o cómo nos identificamos nosotras y cómo nos comportamos, pero también podemos coger un telescopio y pensar más a nivel macro en los aspectos sociales y cómo los sistemas en los que trabajamos están organizados de cierta manera, ¿no? En ese sentido, lo del quiriarcado sería un aspecto social. Vamos con los aspectos psicológicos. Los humanos tenemos que procesar una cantidad ingente de información. Y por eso nuestros cerebros han desarrollado lo que llamamos heurísticos o atajos mentales. Necesitamos, por ejemplo, cuando vemos un león, pues si ves un gato, ves al gato y dices, bueno, es pequeño, no voy a salir corriendo. Pero si ves un gato que es un poquito más grande, en cuanto ves una cosa peluda bastante grande, vas a salir corriendo. Tienes un atajo mental que dice, eso es peligroso, sal corriendo. A no ser que sea un oso panda y entonces ya te quedas ahí. Pero la idea es que, como tenemos que estar procesando información mucho tiempo, hemos generado esa habilidad de tener atajos mentales.
El problema de eso es que esos atajos mentales pueden generar sesgos, que aquí ven muchos de los sesgos que tenemos que son negativos. Por ejemplo, el error de atribución o el efecto halo, la ilusión de control. Todo esto lo pueden encontrar en esta página web relacionado con sesgos de género. Hay sesgos explícitos y es que claramente podemos decir, bueno, es que yo lo que sé es que, y lo voy a decir pero no lo creo, pero como un ejemplo, la gente de etnia gitana no se adaptan a la sociedad, por ejemplo. Entonces, lo dices claramente, lo dices explícitamente y eso es un sesgo que lleva a discriminación, ¿no? Porque es lo que has visto y entonces pones a todo el mundo en un mismo grupo y defines ese grupo así. Los sesgos implícitos son nuevos y son más peligrosos. ¿Por qué? Porque ahora ya está claro que eso no se puede decir, que no se pueden tener ese tipo de actitudes y de estereotipos con respecto a los demás. El problema es que los seguimos teniendo y esos son los sesgos implícitos. En el 98, que lo publicaron en el 2000, encontraron con unos estudios en el 88 y en el 98, David y Garner, que son dos investigadores de psicología social que trabajan mucho en racismo, que hay una cosa que llamaron racismo aversivo. Y es la idea de que hay unos sesgos implícitos que llevan a la gente a actuar de manera discriminatoria aun cuando no se dan cuenta. En este caso, se les daba un currículum en el que todas las cualificaciones eran exactamente igual. Habían 3 diferentes niveles de currículum. Podía ser un currículum donde la cualificación era alta, ambigua o baja. Y lo único que cambiaban era que la persona que estaba en el currículum estaba en una fraternidad blanca, o tradicionalmente blanca, o era miembro del sindicato de estudiantes negros. Vale, ¿qué pasaba? Que cuando el currículum se refería a una persona de color y la cualificación era alta, recomendaba la contratación más frecuentemente cuando la persona era de color. Vale, hasta ahí bien, ¿no? Cuando la cualificación era baja, aún así le recomendaban más la contratación cuando la persona era de color que si era blanca. Pero cuando la cualificación era ambigua, ahí es cuando recomendaban más la contratación del candidato blanco. Eso es lo que llamaron racismo aversivo. Y eso es lo que estamos aquí viendo, es que aquí hay sesgos, no hay sesgos explícitos, pero cuando no se puede saber por qué recomendaste o no recomendaste, hay un sesgo implícito, y eso es lo que se llama ahora racismo aversivo, que es muy difícil de gestionar. Bueno, ustedes pensarán que solamente relacionado con raza. Pues no. Un artículo del 2012 lo hicieron con profesores y profesoras, porque los sesgos los tenemos hombres y mujeres, sobre estudiantes que aplicaban que pedían una posición de ayudante de laboratorio. Y les decían, y la diferencia era que era el mismo currículum y a veces se llamaba John y a veces se llamaba Jennifer. ¿Qué pasaba? Bueno, pues lo que pasaba es que tanto los profesores como las profesoras valoraban más la competencia de John, la capacidad para contratarlo y cuánto querían hacer mentoría con ellos, ser mentores de ellos. Y no solo eso, el salario que les ofrecerían con el mismo currículum. A John le iban a ofrecer más de 30.000 y a Jennifer le están ofreciendo menos de 27.000. Y de hecho, esa diferencia es significativa. Yendo más allá, este es otro artículo donde miraron evaluaciones del rendimiento en el ejército, ¿vale? Que supuestamente las evaluaciones del rendimiento en el ejército son muy objetivas, está todo muy clarito. Pues efectivamente sí, las puntuaciones eran las mismas, no hay diferencia entre hombres y mujeres cuando miras puntuaciones, pero siempre se da la opción de que el supervisor narrativamente explique pues que les parece bien, cuáles son los aspectos positivos o cosas que tienen que mejorar. Y cuando estamos hablando de cartas que describen a mujeres o hombres, y esto lo podríamos trasladar también a cartas de recomendación, lo que te encuentras es que estas son las palabras que se describen a los hombres: analítico, competente, atlético, que se puede depender de él, seguro de sí mismo. Y estas son las de las mujeres: compasionada, no sé cómo traducir esto, que tiene compasión, que tiene energía y que tiene entusiasmo. Sin embargo, miren la cantidad de palabras usadas para describir a las mujeres en sentido negativo.
además que tiene mucho que ver con las emociones. Y luego solamente 2 palabras, arrogante y responsable, para los hombres. En relación a STEM, si quieren buscar más información, esta es una muy buena página. Son psicólogos sociales que generaron vídeos tanto narrativos en el sentido de que cuentan historias, como entrevistas con expertos. Y, por ejemplo, estos son los tipos de vídeos que se están usando para entrenar a gente en STEM para que entiendan que existen estereotipos de género que afectan a las decisiones que tomamos sobre los demás. Por ejemplo, este artículo habla de cómo las mujeres en management, en liderazgo, si actuamos de manera agresiva y asertiva, pues resulta que tenemos backlash. Esto va a ser un problema, esto de hablar en español, cuando todo lo que hago es en inglés. Que sufrimos un coste, ¿no? Porque tú como mujer deberías de ser, y eso lo vamos a ver en otra transparencia, deberías de ser cuidadosa, deberías de ser cálida, pero no asertiva. Aquí hay otro sobre lo de las cartas de recomendación en academia y cómo por ejemplo, las mujeres se les describe como buenas personas y a los hombres se les describe como agresivos, como go-getters, como gente que hace el trabajo, ¿sabes? Se pone a hacer el trabajo y lo hace. Bueno, los invito a entrar en Bits y ver todos los vídeos porque son súper interesantes y compartirlos con sus compañeros y compañeras. El tema del sexismo no solo es que es implícito, sino que también hay otras formas en las que podemos experimentar el sexismo. Hay un sexismo hostil, que es cuando la gente te dice claramente las mujeres no valen como científicas, pero creo que ya se habrán dado cuenta de que ese no es muy frecuente. El más frecuente es el sexismo que llamamos benevolente, que por ejemplo es cuando te dicen, ay, es que este puesto, mira, mejor no te lo voy a dar porque es que teniendo un bebé ahora mismo es demasiada responsabilidad y lo vas a pasar mal. Bueno, ya decidiré yo si quiero ese puesto o no y cómo me lo gestiono yo con mi bebé, ¿no? Por otro lado, el problema, sobre todo el problema ya yendo de niveles psicológicos a más sociológicos o aspectos sociales, es que por mucho tiempo las mujeres hemos estado relegadas a una esfera privada, ¿no? De la vida privada y del cuidado de los demás, mientras los hombres estaban en la esfera pública. Por lo tanto, los roles de feminidad se definen por su esfera privada, pues roles de comunión, de colectivista, de colaboración, de estar juntos y de estar siempre preocupándose por los demás. En la esfera pública, sin embargo, que es donde estamos trabajando, donde están las organizaciones científicas, se define con roles masculinos. Por ejemplo, la agencia, que me cuesta mucho traducirla, pero es la idea de que los hombres hacen, ¿no? Hacer, tener la voluntad y hacer cosas. El individualismo y la competitividad. ¿Eso qué hace? Que, como ya hablábamos antes, si eres una mujer y eres un líder, el problema es que los roles de género chocan con las teorías implícitas que tenemos sobre el liderazgo. El liderazgo implica demostrar fuerza, demostrar poder, demostrar asertividad. Pero si una mujer lo está haciendo, cuando demuestra eso, está violando los roles de género. Entonces, ¿qué pasa? Estamos entre la espada y la pared. Tenemos que ser demandantes, pero cuidadoras. Tenemos que ser autoritarias, pero participativas. Tenemos que ser asertivas, pero a la vez tenemos que estar al servicio de los demás. Tenemos que mantener las distancias, pero tenemos que parecer cercanas a la vez. Y este es uno de los problemas por los cuales existe el techo de cristal. Y es que dicen que no tenemos, ¿cómo se dice? Visión ejecutiva. ¿Por qué? Porque nos ven haciendo eso todo el tiempo y no eres un líder, no pareces un líder. Pero si pareces un líder y si eres demandante, autoritaria, asertiva y mantienes la distancia, entonces eres una borde o eres una zorra, entonces tampoco te vas a llegar a ningún sitio. Y luego me interesó mucho cuando María hablaba de lo del trabajo en grupo, lo del colaborar y todas esas cosas. Cuidado, porque en las organizaciones, incluso y mucho en las académicas, las mujeres tienden a ser observadas y tienden a ser vistas como la esposa de la organización.
nunca eres la presidenta del comité, eres la secretaria del comité. Cuando hay que organizar una fiesta de cumpleaños, tú eres la que organiza la fiesta de cumpleaños. Son un montón de cosas que te quitan tiempo, pero que no te van a dar un certificado, como decía María, de coge todos los certificados que puedas para poner en el currículum. Todo esto no va a ir en el currículum. Así que sí, trabajemos en un grupo, pero cuidado, no se carguen con cosas por las que no les den pal pelito. Hagan algo de vez en cuando porque hay que hacerlo. Pero también, si por ejemplo son investigadores principales, tengan en cuenta que piden voluntarios también entre los hombres. Porque se ha encontrado que cuando hay un grupo mixto, los hombres nunca se presentan voluntarios porque saben perfectamente que la mujer se va a presentar para voluntaria, porque es lo que se espera de ella. ¿Vale? Y bueno, y cuando no nos presentamos voluntarios, de nuevo somos una zorra. Y somos muy, muy egoístas. De hecho, se ha encontrado en algunas investigaciones que cuando un hombre hace una tarea de servicio, de hecho, se le valora mejor en las evaluaciones de rendimiento, y cuando una mujer no la hace, se le baja su evaluación de rendimiento. Esto es un artículo que salió hace 3 días y es súper interesante. En Estados Unidos analizaron por qué hay brechas de género en STEM a nivel de cuántas personas, de que hay, por una mujer hay 4 hombres trabajando, sobre todo en lo que llaman PECs, que es Physics, Engineering y Computer Science. Y lo que han encontrado es que las mujeres que tienen, por ejemplo, altas notas, sí que se meten en física, ingeniería y ciencia de informática. El problema es que de esos 4 hay un montón de hombres que tienen muy, muy bajas notas. Es interesantísimo, porque las intervenciones lo que estamos intentando es a que las chicas hagan ciencia, que las chicas se sientan suficientemente confiadas y con seguridad para meterse en carreras de ciencia. Pero lo que está pasando es que una de las razones por las que seguimos teniendo ese gap, que aquí en España lo he encontrado en un comunicado en marzo, es del 34% de los hombres y el 13% de las mujeres están en campos de STEM. O sea, no están, también tenemos una brecha. Es que el problema es que en STEM se mete cualquiera, si es un hombre. Pero las mujeres tenemos que pensar que realmente sí que podemos, que tenemos buenas notas, que podemos hacer STEM. ¿Qué pasa? Dirán, bueno, pues no, pues es que la gente que termina este tipo de carreras van a ser nuestros compañeros. Y esto lo puso una compañera mía que es científica en un observatorio, física, astrónoma, y dice, bueno, claro, es que así no me extraña que en carreras como las nuestras tengamos que estar lidiando con hombres que realmente no son tan buenos como nosotras, porque es que nosotras para llegar a donde llegamos tenemos que ser 4 veces más buenas que ellos. Pero es que no solo eso, es que tenemos a gente que realmente no debería de estar ahí. ¿Y qué pasa? Bueno, pues hay muchas dinámicas, no sé si les ha pasado ya, pero cuando estamos en reuniones donde estamos con hombres y mujeres, las mujeres hablamos menos, a las mujeres se nos interrumpe más, y bueno, el fenómeno no solo el fenómeno del mansplaining, sino el fenómeno de que tú has dicho una idea y 2 intervenciones más tarde, un hombre reempaqueta tu idea, la vuelve a decir y entonces es cuando la compran. Pero es que además de todo, parece ser, por lo que hemos estado mirando, que es que los hombres no se dan cuenta que lo han hecho. Una de las hipótesis es que, primero, que, por ejemplo, hablamos menos, pero la percepción es que hablamos más. Y parece ser que es porque nuestro pitch, nuestra frecuencia de voz es muy alta, y entonces les da la sensación de que es como... y le da la sensación de que hablamos demasiado. En fin, no sé si me están viendo la cara. Pero es que además parece ser que, claro, como tenemos una voz que es un poco desagradable, entre comillas, pues como que hacen un tune out, ¿no? Cuando estamos en una reunión, cuando las mujeres hablamos, no se nos escucha. Se nos oye, pero no se nos escucha. ¿Qué pasa? Que de manera inconsciente, pues la persona que va a reempaquetar tu idea ha oído, como dicen, ¿no? Has oído campanas, pero no sabes de dónde venían. Ha oído la idea y ha dicho, uy, qué buena idea, y empieza a empezar la idea y luego la suelta y ni siquiera se da cuenta de que tú lo has dicho 2 intervenciones anteriormente. Entonces, bueno, pues lo que se dice en esto es que cuando estamos en reuniones, la gente que gestiona reuniones, que tengan en cuenta los turnos de palabra,
asegurarse de que todo el mundo tiene la habilidad y la capacidad de hablar y detectar cuando estas cosas pasan y poder revertir, pues decir, no, la autoría de esa idea es de esta persona. Me parece muy bien lo que se te ha ocurrido, pero esto lo dijo primero esta persona, ¿no? Y bueno, en academia estamos hablando de dar clases. No es solo lo que está pasando en general con nuestros compañeros, otros investigadores. ¿Qué pasa con los estudiantes? Bueno, en este trabajo que se titula Backwards in High Heels, que se refiere a que Ginger Rogers hacía todo lo que hacía Fred Astaire hacia atrás, pero con tacones, hablan de cómo hicieron un estudio donde preguntaban a los estudiantes que no me acuerdo exactamente cómo era el experimento, pero a los estudiantes se les preguntaba qué esperaban de un profesor y cambiaban el nombre, ¿no? De nuevo, un profesor, una profesora. Pues de las profesoras, los estudiantes, ante el mismo tipo de problema, esperaban una figura maternal de las mujeres y esperaban más favores y más tratamiento diferencial para sus necesidades. Eso quiere decir que en el día a día las mujeres académicas que dan clases no solo tienen que investigar, sino que además tienen que estar acomodando a todos sus estudiantes y estudiantas. O sea, de nuevo, los sesgos los tenemos los hombres y las mujeres, no solo los hombres. Por lo tanto, hay otros trabajos que hablan de eso, del tener que caminar una cuerda floja cuando eres una mujer en la academia. Tienes que ser muy asertiva, tienes que parecer que tienes un montón de experticia, pero no puedes parecer arrogante. Tienes que parecer cálida. Tienes que invertir más tiempo en mantener relaciones positivas con tus estudiantes. Sin embargo, eso no se refleja en las evaluaciones de docencia porque nosotras no somos el perfil de profesor. El perfil de profesor es un tío con pues entre los 40 y los 50 que parece que es experto y nosotras no estamos en ese perfil. ¿Qué pasa? Que las evaluaciones de docencia, de hecho, están sesgadas. Y ya lo hemos encontrado en varias investigaciones. Hay algunas universidades en Canadá, por ejemplo, donde ya están prohibido que se usen las evaluaciones de docencia para tomar decisiones sobre el desempeño y sobre promociones o incluso para contratar. Esto que hablamos del trabajo emocional que tenemos que hacer con los estudiantes, pues es lo que se llama en organizaciones, en teoría feminista de las organizaciones, práctica relacional. Y es un comportamiento de comunión, de estar con otros, orientado hacia metas relacionales o hacia las metas de establecer y mantener relaciones con otros. Es estereotípicamente propio de las mujeres y esperado de las mujeres. Eso sería, por ejemplo, sacrificar el interés propio por el colectivo, desempeñar trabajo emocional, que quiere decir que tienes que expresar las emociones apropiadas a tu género. Por ejemplo, nosotras podemos expresar tristeza, pero no podemos expresar enfado. O incluso invertir tiempo y energía en gestionar las emociones de los otros, que es más complicado. Por ejemplo, ¿cómo le digo yo esto a un estudiante o a un compañero hombre sin que se sienta amenazado por mi experticia, por ejemplo? De hecho, esto es un artículo que si pueden leer es súper chulo. Fletcher estuvo trabajando en una organización de computer science de informática en los 90 y estuvo mirando todas las ingenieras que eran jefas y viendo cómo hacían esta práctica relacional en su práctica diaria. Y era, pues, bueno, pues eso, pues hacer que la gente salvara cara, crear grupos, gestionar equipos, todo basado en las relaciones. Y cómo todas estas prácticas desaparecían porque no eran trabajo. Las organizaciones las hacían desaparecer. Eran cosas que hacían porque ellas querían, eran cosas que eran innecesarias, que no eran trabajo de verdad. Y son cosas que realmente toman su tiempo y su energía. ¿Y a qué suena esto? Pues a cuando somos mentoras, a cuando empoderamos a otros, a cuando colaboramos, lo que estamos hablando de colaborar con el equipo. Todo lo que no sea competitivo, no demuestre autoría o independencia, no es trabajo. Y como no es trabajo, no se valora. Y como no se valora y no tienes un certificado, no lo pones en el currículum. Y todo este trabajo y estas horas, al final no salen por ningún sitio. Pero estamos agotadas. Y el problema es que todo esto pasa en lo que se llaman Masculinity Contest Cultures, que son organizaciones de competición de masculinidad.
Y es la idea de que muchísimas organizaciones, ¿se acuerdan que estábamos hablando de que la esfera pública está basada en valores masculinos? Por lo tanto, las organizaciones en las que trabajamos y las organizaciones científicas son parte de ellas, muchas de ellas están basadas en valores de masculinidad tóxica, en el sentido de, por ejemplo, no mostrar debilidad, tener mucha fuerza y estamina y energía y estar trabajando todo el día. Por lo tanto, que el trabajo es lo primero. Y la idea de dog eat dog, que es comes o te comen, o la ley de la selva, ¿no? El tema es que esto trasladado a la ciencia es que tenemos una idea del académico como ese workahólico adicto al trabajo, heroico, que está siempre publicando, ¿no? Relacionado de nuevo con esto del publicar o morir. Y así, ¿qué pasa? Bueno, que todos pierden, todos perdemos, pero nosotras más. Porque es que nosotras no tenemos la capacidad de ser las adictas al trabajo si además tenemos lo que se espera de nosotras en el sentido de tareas domésticas y cuidado de los demás. Una cosa que es interesante es, me acuerdo cuando estaba haciendo el doctorado y hablaba con compañeras que estaban en ciencia y decían, no, eso del feminismo en ciencia no tiene sentido porque la que vale, vale. Y si tú vales, vas a llegar. Esa es la mentira más grande que nos han contado nunca. Es la idea de la meritocracia y de que con mérito se llega a cualquier sitio. Y las organizaciones científicas no son muy diferentes a otras organizaciones. La meritocracia es una ilusión, teniendo en cuenta que realmente lo que tenemos en las organizaciones es una organización basada en valores masculinos, con un montón de gente, hombres y mujeres, que tienen sesgos contrarios a las mujeres y a otras minorías, y en las que lo que hay realmente es nepotismo masculino. Además, estamos en una cultura en la que lo que está bien es sacrificarse por la ciencia. Hay que sacrificar tu vida personal. ¿Por qué? Porque está basada en esa idea de masculinity contest. Y porque cuando organizamos la ciencia y las organizaciones científicas están basadas en un científico que tiene una pareja que está en su casa teniendo hijos y cuidándolos. Incluso cuando me fui de postdoc hace más de 10 años, hice un estudio con gente que estaba haciendo postdocs y las mujeres a las que entrevistaba eran postdocs que se habían ido solas y los hombres iban con sus mujeres apoyándolas. Yo me fui con mi marido, pero eso es otra discusión. Hay estudios que señalan que cuando la mujer tiene, por ejemplo, más estatus que el hombre en el trabajo, ese matrimonio sigue adelante y no hay inestabilidad marital, si el hombre, aparte de apoyo emocional a la mujer, le da apoyo instrumental. En pocas palabras, que pone lavadoras y que cuida a los hijos. Entonces, la idea es lo del lean in, lean out. No sé si saben, Sheryl Sandberg es la directiva de Facebook que escribió Lean In. Luego hay otro libro que es Lean Out, que se refiere a que nosotras tenemos que comportarnos, apoyarnos y hacer cosas para meter la cabeza en ese techo de cristal. Bueno, hay estudios que dicen que, por ejemplo, las mujeres pedimos promociones y pedimos subidas de salario igual que los hombres. El tema es que si eres mujer no te lo dan. Con lo cual, eso de que tengamos que lean in no está muy claro. Podemos entrenar a la gente para que no tengan sesgos, pero es que los sesgos son implícitos. Es muy difícil cambiarlos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cambiamos de arriba abajo? ¿Cambiamos el sistema? Ya hemos hablado de que el problema es que el sistema está sesgado en sí. Entonces, pues es un poco deprimente, pero también ayuda. Recuerdo que le contaba a esta amiga que trabaja en el observatorio, le estaba diciendo, bueno, es que si eres muy asertiva en la reunión o si eres muy acomodante en la reunión, no te van a hacer caso a ninguna de las dos cosas, de las formas, porque es que las reuniones están set up de manera que son los hombres los que tienen la voz. Y me decía, pues ¿sabes qué? Esto me ayuda, porque es que estoy frustrada porque no sé lo que hacer. Pero si ya me dices que es que haga lo que haga, va a estar complicado, pues por lo menos ya sé dónde me estoy moviendo. Pues más o menos esta es una de las cosas, ¿no? De lo de no estás sola, nos está pasando a todos y no es porque tú seas incompetente, es porque el sistema está hecho para que no llegues muy lejos. Y bueno, esto relacionado con lo que está pasando ahora con lo de Black Lives Matter y todas las manifestaciones con respecto a la igualdad, pues es que estamos ahí, estamos en un criarcado en el que tenemos que cambiar sistemas y estructuras.
La idea es que a medida que nosotras vayamos subiendo, que vamos yendo muy despacio, vamos yendo más despacio de lo necesario, pero que las que estamos arriba empecemos a valorar otros méritos y que creemos otros valores. Por ejemplo, que cuando veamos práctica relacional, que la hagamos visible, que la recompensemos, que generemos en nuestros grupos, las que somos PIs, que generemos el valor de relaciones en vez de competición, que intentemos cuestionar esos criterios objetivos para la estabilidad y la promoción y que, por ejemplo, el tema de servicios y cuántas hacemos la gente en academia, en comités y de tareas administrativas también se valore. Hay que ver cómo podemos conseguir que los científicos entiendan que la diversidad es importante para la innovación en la ciencia, que un montón de tíos blancos no van a innovar más que muchísima gente de diferentes colores y sabores. Y bueno, y lo más importante es que no estamos solas. Y creo que aquí ya acabo, que ya me he pasado un poquito. Gracias. Vale, muchísimas gracias, Gloria. Perfecto, ya vuelvo por aquí. Muchísimas gracias por tu charla, interesante, ¿verdad? Vamos a contestar alguna pregunta. Yo veo que María Viñas nos ha escrito una pregunta aquí, así que quizás se vuelva a poner el micro y te la hace en persona. He vuelto. Perdón, he hecho 2 preguntas, pero hubiera hecho bastantes más, ¿vale? Porque me parece muy, muy interesante la charla. Tengo un par de preguntas, sobre todo consejos prácticos, ¿no? ¿Qué pasa en esas reuniones, por ejemplo, en las que, bueno, pues lo que decías, alguien reinventa tu idea o en las que te cuesta imponer tu criterio más que a compañeros de tu mismo nivel, ¿no? Su criterio, simplemente por ser hombres, vale más que el tuyo y tú tienes que igual repetir la misma idea 5 veces para que... Os pido perdón que tengo aquí a mi niña también haciendo preguntas, así que bueno. No te preocupes, yo tengo a la gata obsesionada con los pájaros de fuera, o sea que... Esa era un poco mi pregunta, ¿cómo gestionar esas situaciones? Porque claro, si al final intentas un poco hacer ver que tu criterio es tan válido como el de los demás o que la idea que está contando tu compañero en realidad era tuya, pues ya quedas como una tía súper agresiva, ¿no? Y además habitualmente tienes que elevar el tono de voz para que te hagan caso porque te han interrumpido y es complicado gestionarlo, ¿no? A mí me cuesta el no parecer una bruja loca y decir, joder, es que esto lo acabo de decir yo, ¿sabes? Entonces, no sé, ¿qué consejo nos darías? Es lo que decía al final, ¿no? Que es muy complicado porque tienes que a lo mejor no elevar el tono de la voz y parecer como que, sí, bueno, es que sí, yo lo he dicho, pero a lo mejor lo he dicho de otra forma, tú lo has dicho de tal, y volver otra vez a decir como, pero mi idea original realmente era esta, ¿no? Y volver a reempaquetarla tú de nuevo. Pero es verdad que si presionas mucho con eso, te vas a encontrar con que te dicen que eres una borde o que incluso que no trabajas en grupo, que no trabajas en equipo porque estás intentando, ¿sabes? Hacer notar tu punto de vista. Entonces es muy complicado. Una de las cosas que sugieren es que haya reglas en las reuniones. O sea, antes de que eso pase, que haya algún tipo de protocolo en la reunión en la que, por ejemplo, se hable de que más o menos que casi todo el mundo tenga el mismo tiempo para hablar. Parece ser que el usar reuniones de Zoom últimamente está ayudando, porque como que la gente es un poco más, tiene mucho más cuidado con interrumpir porque se ve claramente que están interrumpiendo. Pero incluso en el Zoom, por ejemplo, está bien tener un protocolo en el sentido de cuándo hablas y cuándo no se habla, ¿no? Con respecto a las interrupciones. Lo de reempaquetar las ideas, la verdad es que es bastante complicado ver cómo lo haces porque a no ser que haya alguien más, otra cosa, bueno, sí, los aliados. Tener un aliado en la reunión es súper importante. Más que lo digas tú, que lo diga otra persona. Y eso de nuevo en las reuniones remotas está genial porque tú puedes poner un mensajito en el WhatsApp o lo que sea, oye, ayúdame aquí, a otra compañera o otro compañero, ayúdame aquí que este tío me está robando la idea, ¿no? Entonces que lo digan ellos en vez de tú, en vez de ti. Entonces es súper importante esto del trabajo relacional y el crear alianzas y el tener amigos. Tener amigos hasta entre los enemigos es súper importante porque son los que te pueden ayudar cuando estás en esas situaciones.
Me gustaría dar más soluciones, pero es que el problema es complicado. Vale, muchas gracias. No sé si tienes abierto el chat, Gloria, así puedes leer también, que nos han puesto unos comentarios. Y alguien parece que quiere hablar, pues que hable. No veo, porque solo me sale fellow Jitsu want to speak. Venga, Francesca, no te cortes. Tema no, y que claro, yo me quedo con la última pregunta, pero alguien he visto que me pedía la palabra, pues tienes palabra, ponte el micro y pregunta. No sé si soy yo porque levanté la manita. Tal Pues vez sí, entonces eras tú. Genial. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la plática, a mí me gustó mucho. Soy Lorena, soy de México. Entonces, muchas gracias a las dos expositoras. Y mi pregunta para Gloria un poco es, digamos que yo conozco mujeres científicas que de alguna manera, ¿cómo te puedo decir? Toman esta actitud, ¿no? De decir, la actitud correcta, digamos, de todo lo que hablabas ahorita, ¿no? De ser, ¿cómo lo puedo plantear? O sea, la actitud que hace que los hombres las vean como que son mandonas, como que son, etcétera, etcétera, todo lo que platicaste, ¿no? Pero, y entonces esto las hace que la gente las note, o sea, las ve como alguien, ¿cómo se dice? Exitosas en su trabajo, la gente las reconoce, son reconocidas en su área, etcétera. Pero al final de cuentas, y a ellas no les importa, o sea, ella toma una actitud de decir, a mí no me importa que me vean como que soy una mandona, soy exitosa en mi área. Pero al final de cuentas, yo lo que veo es que estas mujeres siguen haciendo 5 veces más trabajo que el de los hombres para llegar a tener el mismo reconocimiento. Sí. Entonces, ¿cómo? O sea, a final de cuentas, me parece que el esfuerzo que uno tiene que hacer es el mismo. Aunque logre ponerse al nivel del hombre, tienes que seguir haciendo 5 veces el trabajo que ellos. Y entonces, no sé, me parece que es extenuante, ¿no? Es que es así, o sea, la investigación enseña, o sea, hemos encontrado evidencia de que ya no solo el esfuerzo, que eso lo tenemos claro, pero que también las capacidades, o sea, la capacidad de las mujeres que llegan es 4 veces mayor o varias veces mayor que la de los hombres, ¿no? Se ha encontrado con directivos, por ejemplo, que es que, bueno, que es que las mujeres que llegan tienen currículum 3 veces o 4 veces mejores que las de los hombres que llegan. Y está muy relacionado con esa idea de este estudio que salió hace 4 días, ¿no? Que es que gente en un percentil 1% de habilidad matemática se mete en matemáticas. O sea, es que tienen la confianza de que ellos lo van a hacer. Y tiran para adelante con eso. Y así hablan y así interrumpen, porque la confianza, la autoeficacia, que es lo que llamamos en psicología, es súper importante. Pero es que el problema es que estamos en un contexto, por eso también quería hablar de los aspectos sociales, ¿no? Porque a mí me da mucha rabia el tema bueno, me da mucha rabia. Me da rabia el tema del leaning y el tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que hacer network con mujeres, tienes que hacer network con hombres, tienes que comportarte como un hombre, pero tienes que mantener la actitud de una mujer, tienes que aprender de esto, tienes que aprender de lo otro. Las mujeres tenemos que hacer todas estas cosas. Y ya, como Teresa decía en uno de los comentarios, bueno, pero ¿y los hombres qué? ¿Los hombres no deberían aprender estas cosas y saber que existen sesgos y tener claro que esto es así? Sí. O sea, eso es súper importante. Entonces, claro, nos están diciendo que tenemos que hacer todas estas cosas y ser las mejores en un contexto que no cambia. En un contexto en el que seguimos premiando la competitividad, en un contexto en el que seguimos asumiendo que hay que sacrificarse por la ciencia. Y bueno, el tema es, ¿podríamos conseguir que las mujeres que llegan ahí ayuden a cambiar esa cultura, ¿no? Y los hombres aliados, ¿no? La idea de los aliados es interesante porque es que nosotras solas no podemos. Sí, muchas gracias. Vale, genial. Veo que Rosana también tiene una pregunta, si quieres hacerla con voz. Hola, ¿me oís? Te oímos. Sí, vale, gracias.
Bueno, yo como la compañera también quería daros a las dos ponentes la enhorabuena por las charlas, porque me han parecido súper interesantes, así que vaya por delante el agradecimiento. Al hilo de lo que hablabais, yo hoy he tenido una reunión de departamento y una vez más me han hecho la puntilla acerca de mi interés en utilizar el lenguaje inclusivo. Entonces, nunca tengo muy claro cómo responder algo así. El argumento que siempre me dan es que no economizo el lenguaje, como buena científica, intentar hablar menos y sacar más resultados. No sé si tenéis esa misma sensación, pero bueno, en un foro en el que hay diversos tipos de personas, sentirse incluido yo creo que es importante. Y no sé si ¿podrías dar algún truco o una respuesta un poco interesante o útil que podamos utilizar todas y todos en este tipo de cosas? Porque me encuentro también, como bien dices, con aliados que quieran utilizar el lenguaje inclusivo y que también se le hace algo de mofa al respecto. Entonces, cualquier sugerencia será bienvenida. Gracias. De nada. Yo encuentro que el lenguaje inclusivo es más complicado en español que en inglés. En inglés estamos ya todo el mundo usa el they. De hecho, hay algunos manuales de publicación que ya dicen que puedes usar el they incluso a nivel singular, sin tener que pasar todo a nivel plural. En español es muy, muy complicado. Yo lo que he intentado en esta charla, que además no hablo mucho en español en charlas científicas, es hablar de personas. Intento que esté, pero que no sea súper obvio. Pero por otro lado, creo que debería de ser obvio. Creo que el lenguaje inclusivo es importante porque necesitas que la gente se sienta incluida, como ibas diciendo. De nuevo, el uso de aliados, el tener gente con poder o con estatus dentro del grupo que lo use, va a ayudar a aplacar las críticas. Es muy complicado lo de los aliados. Pero el tema es que cuando lo hacemos solo nosotras, al final somos la tía y voy a usar una palabra que no es inclusiva, pero imagínense que la está diciendo otra persona, refiriéndose a la tía coñazo que habla en lenguaje inclusivo, porque lo del coñazo, muy mal. Pero imagínense, es que me imagino ellos diciendo eso, niños, ¿qué tal, no? Entonces, la verdad es que yo no tengo las respuestas a esas preguntas, pero sí te diría que si no usamos aliados o no usamos otras personas que también lo usen y somos las únicas, lo que nos vamos a poner es una situación en la que nos van a estar, como dices tú, siempre criticando. También podemos hacerlo de, que me resbala, me da igual, voy a seguir usándolo, ¿no? Al final es una cuestión de que lo vaya usando más gente, la gente se vaya dando más cuenta y llega un momento que sea mainstream y que todo el mundo lo haga. Pero lleva trabajo. A ver, porque ahora hay un montón de preguntas. Vale, Muchas gracias. Alejandra hablaba, es que no quiero que se me quede Alejandra atrás, que decía que las mujeres también son supremamente machistas. Y estoy de acuerdo. Yo en la charla he estado durante mucho tiempo diciendo que los sesgos los tenemos tanto las mujeres como los hombres, porque son sesgos cognitivos por los que definimos nuestros grupos, tanto el grupo interno como el externo. Y que sí, que tienes toda la razón y que todas somos las que tenemos que, todas y todos deberíamos estar haciendo este trabajo de pensar en inclusivo. A ver. Vale, genial. Pues se ha quedado atrás también. Yo tenía una pregunta y la voy a hacer, que luego veo que hay alguien preguntando por la primera charla. Pues se habla mucho de cuotas, entre comillas, yo diría, porque pues es un término quizá no exactamente correcto. Discriminación. ¿Y cómo lo ves? O sea, ¿hay estudios sobre si de verdad son efectivas y cómo son percibidas? Bueno, sabemos cómo son percibidas. Las personas con privilegio piensan que... vamos a ver. La gente que tiene privilegio piensa que el sistema es un cake, es una tarta y que la tarta es limitada, ¿vale? Entonces, cualquier iniciativa que a ellos les parezca que hay menos trozos de tarta, se sienten amenazados. Ellos o ellas, ¿no? Cualquier persona que esté en una posición de privilegio. Por lo tanto, las cuotas y las políticas de afirmación de discriminación positiva, que no deberían de llamarse discriminación, no son bienvenidas por la gente con privilegio. Sin embargo, pero el tema es que las personas con privilegio asumen que vivimos o que nuestros sistemas son una meritocracia justa.
que vivimos en un sistema justo, en un mundo justo, que todo el mundo tiene lo que se merece y que por lo tanto, si tienes el mérito y si te esfuerzas lo máximo, vas a llegar, con lo cual las cuotas no son necesarias. Pero el problema es que eso es una falacia. Nosotros no vivimos en un mundo justo. El sistema no está montado simplemente en méritos, está montado en un sistema de opresión y privilegio que afecta a etnias, a razas, a géneros, a minorías sexuales. Si no tenemos cuotas, lo que estás haciendo es haciendo que toda esta gente, que nosotras, hagamos todo este trabajo y que nos demos contra una pared, que por eso la llamamos el techo de cristal, o los hombres llaman la escalera mecánica de cristal, porque los hombres, por ejemplo, en organizaciones femeninas de cuidado, por ejemplo, en hospitales, son los que van más rápido y suben las promociones. Entonces, todas estas metáforas de cristales, porque todas esas barreras no son visibles. Bueno, pues las cuotas son el martillo para romper esa barrera. Y funcionan. ¿Por qué? Porque ayudan a que la pipeline, ¿cómo se diría la pipeline? Que haya una fuente, ¿no? Que haya una fuente de gente de la que se va cogiendo y van subiendo en las organizaciones. Cuanto más gente, más diversa tengamos en lo alto de las organizaciones, más efectos arriba abajo podemos generar, cambiando, por ejemplo, la cultura organizacional de una cultura más masculina, o no masculina, no que masculino sea malo, sino de masculinidad tóxica o de masculinidad hegemónica, de competitividad, que esas culturas vayan cambiando a una cultura más diversa, menos competitiva. Entonces, bueno, esa es mi contestación, que las cuotas son el martillo para romper el techo de cristal. Vale, muchas gracias. Pues yo estoy a favor. No sé si te había entendido. Genial, muchas gracias. Veo que siguen apareciendo comentarios, pero le quiero dar la palabra a Esperanza, que veo que tiene una pregunta más bien para María. O si quieres. Hola, ¿me escucháis? Sí. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la charla, las dos ponentes. Bueno, sí, mi pregunta va un poco más encaminada a la primera charla, ¿no? Pero bueno, bueno, a la primera charla y a cualquiera que tenga experiencia ya como postdoc. Bueno, yo estoy recién acabada de leer la tesis, la leí a final de enero y bueno, supongo que es un sentimiento un poco común a todos los que acaban la tesis, ¿no? Que no saben muy bien ahora para dónde tirar, ¿no? Entonces, bueno, solo pues pedir algunos consejos de personas que se hayan visto, pues, si hay alguien aquí en la misma situación o que recomienda, un poco por conocer, ¿no? Sí, por saber un poco de qué recomienda la gente que haya podido pasar por lo mismo, ¿no? Si no lo tienes muy claro todavía, si quieres seguir o quizá plantearte otras cosas. Claro, aquí, bueno, yo voy a intentar responder, ¿vale? En primer lugar, yo creo que es un sentimiento generalizado cuando acabas la tesis, porque durante mucho tiempo ese ha sido tu único deadline, ¿no? Hay que defender la tesis, el día que sea doctora, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es como tu único horizonte temporal. Pero claro, después de la tesis hay vida, es lo que decíamos antes. Y hay vida que puede ser siguiendo con tu carrera científica o puede ser una vida totalmente diferente. Yo aquí igual me haría dos preguntas, ¿no? Uno, si tuvieras unas circunstancias buenas económicamente, de estabilidad y tal, ¿te gustaría seguir en ciencia? O sea, tu idea de dejarla o de intentar otra carrera es porque las condiciones de contorno no son buenas. O dos, oye, mira, puedo igual conseguir un buen postdoc, puedo igual seguir con mi carrera científica, pero realmente no sé si esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, ¿vale? Y bueno, luego hay otras opciones intermedias que es como seguir en la misma carrera científica, seguir en la carrera científica pero cambiar de área de investigación. Hay varias cosas intermedias, ¿no? Pero yo creo que las dos grandes vías son, esto me gusta, lo que pasa es que las condiciones de contorno son una mierda, entonces me veo obligada de alguna manera a abandonar, hemos dicho que no hay que utilizarlo, me veo obligada a cambiar de estrategia, o dos, es que esto no me llena, no me veo toda la vida haciendo experimentos, buscando financiación, intentando hacer esto, lo otro, tal. Entonces,
no sé cuánto quieres discutir el tema, pero yo intentaría plantearme eso. Si quieres seguir, pero el contorno o el ecosistema a tu alrededor no te lo permite, o si no quieres seguir y no pasa nada. O sea, es lo que decíamos antes, imagínate, tú has hecho una tesis, no sé, en el campo que sea, pero luego dices, mira, es que yo estaría tan feliz en una empresa haciendo cosas totalmente diferentes, no pasa nada. De hecho, lo bueno, desde mi punto de vista y por lo menos en mi experiencia, lo que yo he vivido es que el periodo doctoral te capacita para muchísimas cosas, adquieres una cantidad de habilidades de las que yo creo que no somos conscientes muchas veces, porque mira, aprendes a hablar en público, aprendes a sintetizar un montón tu trabajo, a presentar los resultados de manera entendible, de manera clara a audiencias que no tienen por qué ser de tu campo, ¿no? Aprendes a gestionar mucho trabajo, a liderar proyectos, a supervisar estudiantes, que eso también es una capacidad de supervisión que si tú entras en una empresa, pues es hasta que consigues tener a gente a tu cargo, pues requiere tiempo, ¿no? O sea que hay muchísimas habilidades y muchas capacidades que adquieres durante tu etapa predoctoral que luego puedes aplicar en cualquier otro aspecto de tu vida. Entonces, yo creo que muchas veces hay que dar quizá un paso atrás o un paso lateral, tomar un poco de perspectiva y decir, bueno, ¿qué es lo que me está haciendo dudar, ¿no? En esta situación? ¿Es la inestabilidad, la inseguridad financiera, bueno, pues que igual ahora mismo no es tan fácil irse a hacer un postdoc, por ejemplo, a Estados Unidos? Lo digo porque me afecta bastante el rollo de la pandemia y el cierre de fronteras y tal. O bueno, por lo que sea, no te apetece, o no, mira, es que a mí esto ya he probado lo que es la investigación, ya sé lo que es hacer una tesis, ya me puedo hacer una tarjeta de negocios que ponga doctora no sé cómo, y ahora otra cosa. ¿Sabes? Ahí un poco tienes que decidir cuál de esas dos situaciones, creo yo, es en las que tú te encuentras. Y a partir de ahí pedir ayuda y preguntar. O sea, todo el mundo ha estado en tu situación, todo el mundo se ha planteado dejarlo, pedir un postdoc en un sitio, pedir en otro, pedir el postdoc en un sitio que te digan que no, volver a pedirlo y que te digan que no, hacer entrevistas de postdoc y que nadie te quiera contratar. O sea, hay muchísima casuística. Y entonces es una decisión personal que tú tienes que trabajar, pero sobre todo intenta cambiar un poco el ángulo para tener un poco de perspectiva. No sé si Gloria o Francesca queréis añadir algo. Sí, yo creo que lo que dices de pensar en el doctorado como algo que te ha preparado para un montón. Yo creo que el doctorado es lo que te prepara como eres una superhéroe después de hacer el doctorado. O sea, que te echen que te tiren lo que haga falta. Y hay que tener mucho cuidado hay un sesgo cognitivo que tenemos, ¿no? Que es se explica con la metáfora esta de esperar el autobús, que yo diría la guagua, pero y es que cuando llevas 20 minutos esperando a la guagua, dices, bueno, ya no me voy a ir porque llevo 20 minutos esperando. Y te pagas otros 20 y otros 20. Y en esos 40 minutos ya podrías haber llegado caminando, ¿no? O ya podías haber ido y cogido la bici. Y esa es la sensación que tenemos con el doctorado cuando acabamos. Es que he estado tanto tiempo y he aplicado tanta energía y tantas lágrimas y tantas emociones y he sido tan duro que ahora no voy a dejar la carrera científica. Pero es que ya has hecho eso, lo has conseguido, tienes como dice María, ya tienes tu doctora en tu business card y ahora el mundo es tuyo, puedes hacer lo que quieras. Y sobre todo en ciencias, en STEM, en física, en ingeniería, es que las mujeres nos graduamos menos, pero es que además entramos menos en el mundo laboral de empresa. Y ahora es nuestro momento porque las empresas están empezando a darse cuenta de que necesitan diversidad, con lo cual no te cierres puertas, piensa en todo lo que quieres hacer y lo que te gusta, lo que decía María en la charla, ¿no? ¿Te gusta dar clases? Si no te gusta dar clases, complicada la carrera académica. Pero si te gusta, por ejemplo, aplicar cosas, generar patentes, a lo mejor te interesa más la industria, ¿no? Y si para ti la inestabilidad laboral o la inestabilidad económica no es importante y eres una de las personas que es así como un poco nómada y que le da un poco igual, pues mira, pues empieza a pedir postdocs porque esa va a ser tu vida en 10 años, ¿no?
Entonces depende, ¿no? Depende de tus necesidades y de cómo te veas a ti. ¿Eres viajera? ¿Te gusta viajar a diferentes países? ¿No estar con tu familia, no comer con tu familia todos los domingos? Es que hay cosas, depende de quién eres tú y qué es lo que necesites. Muchas gracias. Nada. Solo quiero añadir que creo que en España todavía hay un poco el concepto que si dejas la academia es un poco un fracaso, cosa que absolutamente no es verdad, porque pues puedes tener, pues primero lo que quieras hacer tú y segundo que puedes tener posiciones muy, muy buenas en otros sectores. Y es verdad que en otros países, yo trabajo en Finlandia y pues aquí a nadie se le ocurre que irse a trabajar en empresas sea una posición de menos prestigio o un fracaso después de un doctorado. Y quizá queda un poco todavía en España, pero hay que dejárselo al lado, de verdad. Yo quiero añadir una cosa al respecto de lo que decía Francesca. Este otoño pasado estuve en un congreso de la OSA y hacíamos un montón de sesiones de mentoring, ¿no? Con estudiantes de máster, de grado y predocs, ¿no? Y a mí me sorprendió enormemente, bueno, había una sesión que era cómo negociar tu salario y la mía era como de diversidad de carreras después de hacer el doctorado, ¿no? Estaba como la carrera científica, la carrera entrepreneur, o sea, montar una spin-off o algo así, y la gente que estaba directamente en industria. Bueno, he de decir que como el 80% de los asistentes, y era gente, había mucha gente de Estados Unidos, pero también de otras partes del mundo, todas las preguntas eran sobre industria, sobre qué se podía hacer en empresa, qué tal y qué cual. Claro, ¿qué pasa? El ecosistema en Estados Unidos, por lo menos hasta ahora, o en otros países de Centro Europa o así, pues permite que el trasvase entre industria y academia pues sea mucho más sencillo. ¿Vale? Es fácil hacer un doctorado industrial, luego volver a academia o estar en academia e irte a la industria, montar tu propia spin-off. Hay más facilidades. Claro, si nos circunscribimos a la situación en España, es cierto lo que decía Francesca, que la mayoría de la gente piensa, he acabado mi tesis y ahora mi carrera científica es postdoc, 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 hasta conseguir entrar a la universidad de alguna manera o en el CSIC o lo que sea. Entonces, hay que abrir un poco el campo, porque de verdad que hay muchísimas oportunidades, como decía Gloria, o sea, en STEM es una de las pocas áreas en las que los salarios no bajan, hay muchas oportunidades, ¿no? Hay mucha, la tecnología es el presente y el futuro. Entonces, desde luego, yo creo que tener un doctorado en algún área STEM ahora mismo es como una garantía para el futuro, es ponerle un sello de calidad a tu currículum. Entonces, sigas o no en academia, da igual. O sea, tienes infinitas posibilidades. Lo que pasa es que es cierto que igual alguna implica movilidad, igual alguna implica abrir un poco, cambiar tu punto de vista, ¿no? Igual implica pues ciertos ajustes, pero es que la vida es así, ¿sabes? No, nadie está quieto toda la vida, hay que moverse, ¿no? Sí. Martina, veo que has puesto un comentario, pues haz oír tu voz, que nos ayuda siempre un montón. Martina es otra colaboradora del área. No, el comentario era solamente decirle que en Network Careers podía encontrar un montón de experiencias en ese sentido, de gente que cuenta sus cosas, pero ha puesto María el enlace después, así que puede encontrarlo ahí. Yo sí que tengo una pregunta, si puedo. Claro. Bueno, para Gloria, con el tema de los aliados, es complicado, sobre todo porque a veces me preguntan algún compañero y un amigo qué pueden hacer de forma concreta para ayudar a que en esas situaciones en las que se está dando una injusticia clara, cómo pueden ayudar, pero al mismo tiempo sin querer ser el aliado este que se pone la banderita y actuar de forma condescendiente. Exacto. Bueno, pues me encanta que me hagas esa pregunta. No la teníamos preparada. No la teníamos preparada, de verdad. No. Porque con uno de mis estudiantes de doctorado, bueno, uno de mis doctorandos que está a puntito ya de defender después de 10 años, que en psicología también pasan estas cosas, estamos haciendo el tema de el consentimiento en siendo aliado, ¿no? Ser aliado con consentimiento. Y es la idea de que para cada cosa en la que quieres ser aliado, tienes que pedir consentimiento a la persona que estás aliándote.
con la que te vas a liar, ¿no? Y tenemos un modelo direccional en el sentido de que hay veces que te tienes que poner delante de la persona para que no le hagan daño. Hay veces que te tienes que poner a su lado, como diciendo yo soporto, yo apoyo a esta persona. Y hay veces que lo que tienes que hacer es ponerte detrás, ¿vale? Entonces va a haber situaciones en las que, bueno, esas cosas se van hablando. Ser un aliado es una conversación continua con la gente con la que quieres ser aliado. Nosotros podemos ser aliadas, por ejemplo, de personas de diversidad sexual o personas con discapacidad o personas de diferentes culturas o etnias y tal. O sea, no todo el mundo tiene que aprender a ser un aliado con consentimiento. Por ejemplo, si eres testigo en una situación en la que podías haber dicho algo, pero en ese momento no te sentiste seguro, pues, por ejemplo, si estás en un Zoom, puedes mandar un mensajito a la persona, oye, ¿quieres que diga algo? ¿Vale? Si estás en una reunión normal, también puedes mandar un WhatsApp, oye, ¿quieres que diga algo? ¿Vale? Porque estamos con el teléfono siempre encima, de todas formas. Pero si pierdes la oportunidad, no estás seguro, apártate luego y le dices, mira, en esa situación yo creo que hubiera dicho esto, ¿qué te parece que la próxima vez diga algo? ¿O cómo crees que debería de decirlo? Es una cuestión de tener una conversación constante. Lo que no podemos es decir, soy un aliado, y empezar ahí a irnos a manifestaciones y poniéndonos delante de todo el mundo. Y otra cosa que estaría genial que los hombres hicieran, y por ejemplo, mi actual pareja, yo lo flipo cada vez que lo hace, es en estos grupos de WhatsApp llenos de señoros, bueno, y de tíos que, bueno, que empiezan a discutir cosas o a ser machistas, y el aliado es aquel que arriesga su capital social, o sea, su estatus en el grupo, defendiendo cuando no hay ninguna mujer que esté escuchando, por ejemplo. ¿Vale? El otro día estaban hablando de una sentencia, de estas sentencias extrañas de violación, que resulta que no ha sido violación sino abuso y cosas así. Y mi pareja dijo en el grupo, pero bueno, ustedes que no tienen hijas, ¿qué están pasando por su cabeza cuando están hablando de esto? No pueden pensar en sus hijas, por ejemplo. Y les da bastante caña y se lleva a palos también de ellos, ¿no? Pero si yo estoy cuando yo estoy en grupos de WhatsApp, por ejemplo, que estoy con hombres y mujeres, yo normalmente no hago mucho de hacer policing cuando mandan fotos de tías y tal. Al principio lo decía y luego ya me he dado cuenta que es tontería. Realmente cuando funciona es cuando un tío les dice, oye, paren ya con las fotos de tetas. Pero si lo digo yo, entonces es que soy muy sensible. Entonces, bueno, pues esas son formas, ¿no? En que cuando la minoría no está presente, puedes ponerte delante, porque la minoría está presente. Pero ponte delante de manera, sabes que estás haciendo aliado cuando sabes que estás arriesgando tu estatus en el grupo. Si no estás arriesgando tu estatus en el grupo, no estás siendo aliado. Pero eso habría que explicárselo a ellos. Vale, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a las dos ponentes, a María y a Gloria. Vamos acabando, porque ya llevamos aquí un buen rato. Y bueno, deciros que ahora creo que pararemos por el verano, pero vamos a volver después del verano. Y pues podéis encontrar siempre información en la página web del área, la podéis encontrar aquí en el chat. Si tenéis preguntas podéis escribir al mail del área, que es areamujer@sedoptica.es. Y pues muchísimas gracias, creo que no me he dejado nada. Y ahí vais a poder encontrar la charla en el canal de YouTube de Sedoptica. ¿Vale? Y eso es todo. Pues hasta luego, hasta la próxima.